Leo, un estudiante de 13 años, se encontraba inmerso en la tarea de organizar el viejo ático de su abuela ese martes por la tarde de junio de 2024. El lugar, un laberinto de recuerdos y objetos olvidados, olía a madera vieja y a polvo acumulado durante décadas, una fragancia peculiar que siempre lo acompañaba en sus visitas a la casa de su abuela. Afuera, el sol de la tarde filtraba sus últimos rayos a través de las pequeñas ventanas del ático, creando motas de luz danzantes en el aire cargado. Su abuela, sentada en una silla mecedora en la planta baja, le había pedido que buscara unas viejas cajas de costura, tesoros familiares que contenían hilos, agujas y retazos de telas de tiempos pasados. Leo se había comprometido con la tarea, moviendo con cuidado pilas de periódicos amarillentos y cajas llenas de trastos, cada uno con su propia historia silenciosa. Fue entonces cuando sus dedos, al remover una pesada manta empolvada, tropezaron con un pequeño bulto escondido bajo, una pila de telas descoloridas y desgastadas por el tiempo. Al principio, su mente adolescente registró el objeto como un simple retazo de tela olvidado, tal vez un trozo de algodón o lino sin usar, desechado en algún momento. Podría ser un trapo inútil, pensó. Pero cuando lo sacó a la luz, sintió una textura diferente, más firme. Leo se dio cuenta de inmediato que no era un simple trozo de tela ordinario, era un pedazo de lino cuidadosamente bordado con un patrón intrincado, una serie de nudos y puntadas que formaban figuras geométricas y abstractas, algo que le resultaba extrañamente familiar. El objeto estaba ligeramente húmedo al tacto, a pesar de los años de abandono en el ático, y tenía un suave olor a humedad mezclado con la fragancia rancia del tiempo. Pero los colores del bordado, un azul índigo profundo, un rojo carmesí vibrante y un verde esmeralda, aún se mantenían vívidos, casi resplandecientes. Lo que había encontrado había estado allí, oculto, durante al menos 5 años, esperando ser descubierto. El tejido presentaba evidentes signos de haber estado doblado y guardado con prisa, como si su dueña original lo hubiera escondido, con desesperación, pero el bordado en sí estaba impecable, casi impoluto, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Cada puntada era perfecta, cada hilo colocado con una precisión asombrosa. Y lo más inquietante, había una serie de puntos y guiones, cuidadosamente entrelazados con los diseños florales y animales, formando un patrón extraño que solo podía ser un mensaje cifrado. No era un simple adorno. Este descubrimiento inesperado, un objeto tan pequeño y aparentemente insignificante, cambiaría para siempre un misterio de 5 años que había atormentado a su familia y a la pequeña comunidad de El Bosque. Leo no tenía idea de que esta tranquila tarde ordinaria se convertiría en el día más perturbador de su vida. Lo que estaba a punto de ser desenterrado había permanecido oculto durante 5 años, una verdad latente, esperando con paciencia el momento exacto para revelarse. En unos minutos, un secreto de media década finalmente sería expuesto, desatando una serie de eventos que sacudirían los cimientos de lo conocido. El bosque nunca sería el mismo después de ese descubrimiento. La promesa de una revelación impactante colgaba en el aire, densa y silenciosa. El bosque era más que un nombre en un mapa. Era una comunidad aislada, un pequeño santuario enclavado profundamente entre colinas cubiertas de una vegetación densa y un río serpenteante que proveía de agua y vida a sus habitantes. La bruma matutina a menudo se aferraba a los valles, dando al lugar un aire místico y atemporal. La vida allí se movía a un ritmo diferente, desincronizado del bullicio de las grandes ciudades, regida por las estaciones cambiantes y las tradiciones ancestrales que se transmitían de generación en generación. Las casas, la mayoría construidas con madera local y piedra robusta, eran sencillas pero acogedoras. Las familias se conocían desde hacía generaciones, tejiendo una red de parentesco y apoyo mutuo que era la base de su existencia. No había grandes industrias ni fábricas contaminantes, solo pequeñas artesanías y la agricultura de subsistencia, que mantenían a la comunidad conectada a la tierra. La gente valoraba la tranquilidad de su entorno.
la cercanía con la naturaleza y la simplicidad de su vida cotidiana. Era, en esencia, un lugar donde los secretos, una vez enterrados bajo la tierra o el silencio, raras veces veían la luz del día. Eva, una costurera de 28 años, no era una habitante más. Era conocida en toda la comunidad por sus manos prodigiosas, capaces de transformar un simple trozo de tela en una obra de arte. Sus bordados eran piezas de inmensa belleza, llenas de colores vibrantes y motivos intrincados que parecían contar historias ancestrales. Ella vivía con su hijo Leo, entonces un niño de 8 años, y su madre, una mujer sabia y de profundos conocimientos, que le había enseñado a Eva el arte de la costura y, más importante aún, el arte de la supervivencia en la naturaleza. La vida de Eva giraba en torno a su pequeño taller, una habitación luminosa en su casa, donde la máquina de coser zumbaba en un ritmo constante, desde el amanecer hasta el anochecer. Confeccionaba ropa para los habitantes del pueblo, desde vestidos, de novia hasta trajes para los niños, y vendía sus creaciones únicas en el mercado local, donde sus puestos siempre estaban concurridos. Era una mujer trabajadora y dedicada, con una sonrisa constante que iluminaba su rostro y un espíritu inquebrantable que la ayudaba a superar cualquier adversidad. Su hijo Leo era su mundo entero, la razón de su existir y su mayor alegría. Leo, por su parte, era un niño vivaz y curioso, con una energía inagotable y una mente siempre inquisitiva. Pasaba sus días explorando los senderos sinuosos del bosque, aprendiendo sobre plantas comestibles, los nidos de los pájaros y los rastros de los animales salvajes de la mano de su abuela. Él era la alegría de Eva, su motivación para seguir adelante a pesar de las dificultades económicas y los desafíos de la vida. La abuela, sabia y curtida por los años, era el pilar de la familia, una anciana que irradiaba una calma profunda y una sabiduría que trascendía las generaciones. Sus ojos, profundos y penetrantes, veían más allá de lo evidente, y su conocimiento de la naturaleza era casi místico, una conexión innata con el entorno que la rodeaba. Ella le había enseñado a Leo a leer las señales más sutiles del bosque, a encontrar alimento y refugio en cualquier situación, habilidades que, sin saberlo en ese momento, se convertirían en su salvación y serían vitales en el futuro. La tarde del 14 de marzo de 2019, la tranquilidad habitual del bosque se rompió de forma abrupta. El sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras un aire fresco y helado soplaba desde las montañas cercanas. Eva estaba terminando los últimos detalles de un vestido de gala para una clienta importante, y Leo, ajeno a la inminente tragedia, jugaba con su abuela en el jardín, riendo mientras perseguían mariposas. El sonido inusual de un motor ruidoso, ajeno al ritmo pausado del pueblo, rompió la calma del crepúsculo. Era un camión, grande y ominoso, que se detuvo bruscamente frente a la casa de Eva, levantando una nube de polvo que cubrió la entrada. Dos hombres corpulentos, con el rostro cubierto por pasamontañas oscuros y armados con rifles que brillaban bajo la luz moribunda, saltaron del vehículo con una brutalidad que heló la sangre. La abuela de Leo, con una premonición escalofriante, que la invadió de repente, actuó por puro instinto. Rápidamente, empujó a Leo detrás de un viejo manzano de tronco grueso, susurrándole con voz urgente que no hiciera ruido, que no se moviera bajo ninguna circunstancia, que permaneciera completamente inmóvil. Desde su escondite, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Leo vio cómo los hombres irrumpían en la casa con una violencia inusitada. Oyó los gritos de su madre, un sonido desgarrador y lleno de terror que se grabaría en su memoria para siempre. Una melodía de angustia que lo perseguiría en sus sueños. Los hombres la arrastraron fuera, con una brutalidad que no entendía. La subieron al camión a la fuerza y se alejaron tan rápido como llegaron, desapareciendo por el camino, de tierra en cuestión de segundos. Todo duró solo unos minutos, un lapso de tiempo que se sintió como una eternidad congelada. El polvo levantado por el vehículo se asentó lentamente, y el silencio volvió a caer sobre la casa.
un silencio más pesado y frío que antes, cargado de una ausencia insoportable. La abuela, con el rostro pálido como la cera y los ojos llenos de lágrimas que corrían libremente por sus mejillas arrugadas, abrazó a Leo con desesperación, apretándolo contra su cuerpo. La desesperación se apoderó de ellos de una manera que nunca antes habían experimentado. Inmediatamente, informaron a las autoridades locales, pero la policía, escasa de recursos y con una jurisdicción limitada en esa región remota, no pudo ofrecer mucha ayuda. Las búsquedas iniciales fueron infructuosas. La comunidad, conmocionada hasta lo más profundo, se unió con determinación para buscar a Eva, peinando el bosque y los caminos cercanos, llamando su nombre, hasta que la voz se les quebró, pero no encontraron rastro alguno de ella. Se dijo que había sido un secuestro, quizás obra de delincuentes comunes que buscaban un rescate monetario. Sin embargo, no hubo llamadas, no hubo exigencias. La esperanza se desvaneció lentamente, día tras día, como la luz del sol al anochecer. Eva se había desvanecido, como si la tierra misma se la hubiera tragado, sin dejar una sola pista. Lo que se perdió en ese momento no fue solo una persona. Fue la luz de una familia, la sonrisa de una madre, el alma misma de una comunidad unida. La abuela y Leo quedaron sumidos en un abismo de incertidumbre, un vacío inmenso. La principal pregunta sin respuesta, la que carcomía sus mentes sin descanso, era dónde estaba Eva. El misterio, lejos de resolverse, apenas comenzaba. Los meses se arrastraron con una lentitud desesperante, transformándose en años. El calendario marcó un lustro completo desde la misteriosa desaparición de Eva. La casa de madera, que antes rebosaba de vida, de risas infantiles y del incesante zumbido de la máquina de coser, ahora permanecía en un silencio sepulcral, solo roto por el suspiro melancólico del viento al colarse por las rendijas o el canto solitario de los pájaros en el alero. El recuerdo de Eva, aunque persistente, no se desvaneció, pero la esperanza de encontrarla viva se volvió cada vez más tenue, disminuyendo con cada día que pasaba, como la luz de una vela que se consume lentamente. La comunidad de El Bosque, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante y recuperar su ritmo normal, cargaba con el peso de esa ausencia, una carga invisible pero palpable. Era como una herida abierta que nunca terminaba de cicatrizar, un dolor latente que afectaba a todos, de una u otra manera. La abuela de Leo, con el paso del tiempo, se volvió más introspectiva y taciturna. Sus ojos, antes llenos de la sabiduría ancestral que la conectaba con la naturaleza, ahora reflejaban una tristeza profunda, una pena silenciosa que se manifestaba en cada uno de sus gestos. Ella no hablaba mucho de Eva, no porque quisiera olvidarla, sino porque el dolor era demasiado grande, demasiado íntimo, demasiado reciente para ser verbalizado. Sin embargo, su amor por Leo era una fuerza inquebrantable, una llama que nunca se apagaba. Ella se dedicó en cuerpo y alma a criarlo, a nutrir su espíritu y a enseñarle todo lo que sabía sobre la vida en el bosque, sobre la supervivencia y la resiliencia. Le decía a Leo, con voz suave pero firme, que la vida, a pesar de las adversidades más crueles, siempre encontraba un camino para seguir adelante, una forma de florecer incluso en la desolación. Leo creció con la sombra de la desaparición de su madre cerniéndose sobre él. La imagen vívida de Eva siendo arrastrada al camión se repetía una y otra vez en sus sueños, un eco constante que lo atormentaba y lo despertaba empapado en sudor frío. Él se volvió un niño más serio, más observador, con una determinación férrea que superaba con creces su corta edad. Las habilidades que su abuela le inculcó, el conocimiento de los senderos ocultos, la capacidad de leer las estrellas y de encontrar el camino en la oscuridad más profunda, se convirtieron en su segunda naturaleza, casi en una extensión de su propio ser. Él sentía una necesidad inmensa de entender qué había sucedido, de cerrar ese capítulo doloroso que había marcado su infancia. No era solo curiosidad,
Era una urgencia, una necesidad de encontrar una verdad que le permitiera, al fin, respirar. Mientras tanto, en un lugar muy lejano del bosque, Eva estaba sumergida en un lugar oscuro y desolador. Había sido llevada a una confección clandestina, un verdadero infierno en la tierra camuflado bajo la fachada de una fábrica. Estaba ubicada en un complejo industrial abandonado a varios cientos de kilómetros del bosque, en una zona desolada, rodeada de muros altos de concreto y alambre de púas oxidado que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El aire allí era denso, impregnado del olor agrio a tela sin procesar, a sudor y a una desesperación palpable que se respiraba en cada rincón. Las máquinas de coser, viejas y ruidosas, zumbaban sin cesar en un coro monótono, día y noche, marcando el ritmo implacable de la esclavitud. Eva no estaba sola. Decenas de mujeres, de diferentes edades y orígenes, compartían su destino cruel. Eran esclavas, forzadas a trabajar jornadas extenuantes que se extendían hasta el límite de la resistencia humana, produciendo ropa de baja calidad pero en grandes volúmenes para una red de tráfico humano que operaba a nivel internacional. Las condiciones eran inhumanas. La comida era escasa y de mala calidad. A menudo raciones mínimas de pan duro y agua racionada. Las mujeres dormían en camastros precarios, vigiladas de cerca por guardias armados que patrullaban constantemente los pasillos, con rostros inexpresivos y miradas vacías. No había escapatoria posible, no había contacto con el mundo exterior. La desesperación era una compañera constante, una sombra que se aferraba a cada alma. Los antagonistas de esta historia de horror eran los líderes de la milicia del Puño de Hierro, una organización criminal despiadada que operaba con total impunidad en la región. Su líder, conocido solo como El Hueso, era un hombre cruel y calculador, con una mente retorcida y una ambición sin límites que lo impulsaba a cometer las peores atrocidades. Él y su lugarteniente, un individuo sigiloso y brutal conocido como La Sombra, dirigían la operación de tráfico humano, que abarcaba desde el secuestro de personas vulnerables hasta la distribución de productos ilícitos en el mercado negro. Para ellos, las vidas de las mujeres no eran más que un medio para un fin, piezas desechables en su maquinaria de avaricia y poder desmedido. Su motivo principal para mantener a Eva en cautiverio era puramente económico. Su habilidad para la costura era excepcional, casi sobrenatural, y la cantidad de prendas que podía producir era sorprendente. La Sombra, en una de sus pocas apariciones, había dicho con desprecio que Eva valía por 10 mujeres comunes, una mercancía invaluable para su negocio ilícito. Eva, sin embargo, no se dio por vencida. Su espíritu indomable se negaba a ser quebrado, a pesar de las condiciones. Ella había aprendido a observar, a escuchar, a analizar cada detalle minúsculo de su entorno, cada movimiento de los guardias, cada patrón en la producción. Se dio cuenta, con una lucidez sorprendente, de que algunas de las prendas que producían eran enviadas a distribuidores específicos, a tiendas de ropa barata en ciudades lejanas, a mercados donde la ropa se vendía al por mayor. Una idea audaz, casi descabellada, comenzó a germinar en su mente atormentada. Ella usaría sus habilidades de costura para crear un sistema de comunicación, dejando pistas sutiles en cada pieza de ropa que pasaba por sus manos, una forma de gritar sin emitir un sonido. Esas pistas eran pequeños detalles, casi imperceptibles, para la mayoría de los ojos, pero que para alguien que supiera buscarlos, serían reveladores. Ella bordaba patrones específicos en las costuras internas de las prendas, mensajes ocultos en los dobladillos de las mangas o los pantalones, utilizando hilos de colores particulares en lugares estratégicos de la ropa. Eran coordenadas geográficas, fragmentos de palabras cifradas, símbolos que solo ella y alguien de su comunidad, que conociera sus costumbres y su lenguaje secreto, podrían reconocer y descifrar. Era una tarea increíblemente peligrosa. Los guardias supervisaban cada movimiento, cada puntada, y un solo error, una costura mal hecha, un hilo fuera de lugar, podría costarle la vida. Pero Eva era astuta, y su determinación era más fuerte que el miedo que la rodeaba. Ella sabía, con una certeza profunda, que de alguna manera
Estas pistas podrían llegar a Leo. Era su única esperanza, la chispa que mantenía su espíritu vivo en la oscuridad del cautiverio. Mientras Eva tejía su red de esperanza en el cautiverio, en el mundo exterior, la milicia del puño de hierro se aseguraba de que ningún rastro, ninguna investigación, llevara a su operación ilegal. Tenían contactos en la policía corrupta, hombres que desviaban las investigaciones con sobornos y amenazas, y silenciaban a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Los registros de las desapariciones de mujeres en la región eran manipulados, atribuidos a fugas voluntarias, a problemas personales o a crímenes sin resolver, escondiendo la realidad de los secuestros masivos. El poder de la milicia era inmenso, y su alcance, aterrador, extendiéndose como una plaga silenciosa. Mantener el secreto era vital para su supervivencia como organización criminal. La población vivía con un miedo silencioso, un temor constante a hablar, a preguntar, a desafiar la autoridad opresora de la milicia que controlaba el día a día de sus vidas. El descubrimiento de Leo en el ático de su abuela fue el catalizador que rompió el largo y opresivo silencio que había envuelto la desaparición de Eva. El pedazo de tela bordado, con su intrincado mensaje cifrado, era la pieza faltante del rompecabezas, el hilo delgado pero resistente, que conectaría el pasado oscuro con un presente lleno de incertidumbre. La abuela de Leo, al ver el bordado, sintió un vuelco en el corazón. Sus arrugas se profundizaron y el color abandonó su rostro curtido por el sol. Ella reconoció el estilo único, la particularidad de cada puntada, la forma en que Eva entrelazaba los hilos y elegía los colores. Era, sin duda alguna, obra de Eva. Sus ojos, que habían derramado tantas lágrimas en silencio a lo largo de los años, ahora se llenaron de una chispa de esperanza, una luz tenue pero persistente, mezclada con una profunda angustia ante la posibilidad de que su hija hubiera sufrido tanto. El mensaje cifrado en el tejido era una combinación compleja de símbolos que Eva y su madre habían creado en su infancia, un lenguaje secreto que solo ellas conocían, un código que había permanecido dormido durante décadas. Eran coordenadas, geográficas, grabadas en la memoria de Eva, seguidas de un pedido de socorro, también codificado, que describía su situación y su ubicación con una precisión sorprendente. El corazón de Leo latió con fuerza en su pecho. Su madre estaba viva. No había muerto, como todos habían creído durante tanto tiempo. Había estado en cautiverio todo este tiempo, sufriendo en silencio. La revelación fue un golpe, una mezcla tumultuosa de alivio y terror, de alegría y una rabia contenida. La abuela de Leo, a pesar de su edad avanzada y su fragilidad física, no dudó ni por un instante. Su espíritu de lucha se reavivó con una fuerza sorprendente. Ella sabía, en lo más profundo de su ser, que su hija estaba viva, y no descansaría hasta encontrarla y traerla de vuelta a casa. Ella compartió con Leo todo lo que recordaba sobre ese lenguaje secreto, cómo interpretar los patrones, los colores y las formas. Le contó historias de Eva, de su ingenio y su resiliencia, de su capacidad para superar cualquier obstáculo. También le enseñó las últimas lecciones de supervivencia, cómo moverse sin ser detectado, cómo encontrar comida y agua en la naturaleza, cómo protegerse de los peligros. Era una preparación intensa para un viaje que ambos sabían que sería largo y peligroso. Leo, a sus 13 años, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Él era el único que podía descifrar los mensajes, el único que podía seguir las pistas y encontrar a su madre. Su determinación se endureció como el acero. El plan era arriesgado, casi suicida, pero no había otra opción. Él iría en busca de Eva, sin importar los peligros que pudiera encontrar en el camino. La abuela, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, le entregó una pequeña mochila con provisiones básicas y un viejo mapa de la región, marcado con los senderos menos transitados y los lugares seguros para acampar. Ella le dijo que confiara en sus instintos, que Eva lo estaba esperando, que el amor de una madre es un faro que guía incluso en la oscuridad más profunda. La anticipación por la revelación era palpable.
casi tangible. La posibilidad de que Eva estuviera viva, de que el misterio de su desaparición estuviera a punto de ser desvelado, era una mezcla embriagadora de emoción y temor. La comunidad de El Bosque, que había llorado a Eva como perdida para siempre, ahora comenzaba a susurrar, a preguntarse si el milagro era posible, si la esperanza podía resurgir de las cenizas. Pero nadie, excepto Leo y su abuela, conocía la magnitud de la verdad que estaba a punto de ser desenterrada, los horrores que se ocultaban tras la fachada de la confección clandestina. El secreto, durante años enterrado bajo un manto de silencio y complicidad, pronto saldría a la luz, sacudiendo los cimientos de lo conocido. Leo no perdió un solo instante. Siguió las coordenadas que Eva había bordado con una precisión asombrosa. Su viaje fue arduo y peligroso, una odisea a través de terrenos desconocidos y hostiles. Recorrió senderos ocultos que solo los animales conocían. Se alimentó de lo que la naturaleza le ofrecía: bayas silvestres, peces de río y raíces comestibles. Y se escondió durante el día en cuevas o bajo densos arbustos, moviéndose bajo el amparo de la noche, cuando la oscuridad le ofrecía un manto de invisibilidad. Las habilidades de supervivencia que su abuela le había enseñado resultaron invaluables, salvándolo de situaciones de peligro y permitiéndole avanzar donde otros se habrían rendido. En cada pequeño pueblo que visitaba, Leo, con una intuición asombrosa para un niño de su edad, buscaba tiendas de ropa de segunda mano o mercados de pulgas. Allí, con los ojos atentos, buscaba prendas con los mismos patrones de bordado que había encontrado en el trozo de tela inicial. Cada vez que encontraba una, la compraba, sin importar su estado, y la abría con el cuidado de un arqueólogo, buscando nuevas pistas ocultas. En una vieja chaqueta de mezclilla, de esas que parecían haber visto 1000 vidas, encontró un pequeño patrón bordado en el forro que no era parte del diseño original. Era un mapa rudimentario, dibujado con hilos, que indicaba la ubicación de un campamento secreto de la milicia. En un vestido de algodón descolorido, que se vendía por unas pocas monedas, descubrió una serie de números cosidos en el dobladillo, que al descifrarlos, revelaban una frecuencia de radio. Y en una pequeña camisa de niño, apenas perceptible, había un nombre, bordado con hilo blanco sobre blanco: La Sombra. Estas pistas no eran meras coincidencias. Eran la evidencia irrefutable que confirmaba las sospechas más oscuras de Eva. Leo, moviéndose como una auténtica sombra, logró infiltrarse en la red de la milicia, siguiendo los rastros que Eva había dejado. La frecuencia de radio lo llevó a una estación de radio pirata escondida en lo profundo del bosque, donde escuchó conversaciones escalofriantes sobre el movimiento de mercancías ilícitas y, para su horror, sobre el cargamento de mujeres, que se transportaba entre diferentes puntos. El campamento que había encontrado en el mapa era uno de los puntos de reunión de la milicia, donde se realizaban transacciones de tráfico humano. Él presenció, escondido entre los arbustos, cómo se entregaban paquetes de ropa a camionetas con destinos específicos, un engranaje más en la maquinaria de la milicia del Puño de Hierro. Era una operación masiva y bien organizada, con una estructura tan compleja como cruel. Finalmente, su búsqueda lo llevó al complejo industrial abandonado, una mole de concreto y metal que se alzaba desoladora contra el horizonte. La ubicación de las coordenadas que había descifrado, el mapa bordado y la frecuencia de radio coincidían a la perfección. Con el corazón en un puño, se infiltró en las instalaciones, utilizando sus habilidades de sigilo para evitar a los guardias. Lo que encontró allí fue una escena desoladora. Decenas de mujeres, desnutridas, con los ojos vacíos y las manos callosas, trabajaban sin descanso en máquinas de coser viejas y ruidosas. El aire estaba pesado con el polvo de las telas y el eco constante del zumbido de las máquinas. Y allí, entre todas esas mujeres que compartían su cruel destino, estaba Eva. Estaba demacrada, su rostro marcado por el cansancio extremo y el sufrimiento, pero sus ojos, a pesar de todo, aún brillaban con una luz inquebrantable, una llama de esperanza que se negaba a extinguirse. El reencuentro fue agridulce.
una mezcla de emociones contradictorias. Las lágrimas de alegría y alivio se mezclaron con el horror de la realidad que los rodeaba. Eva, aunque débil físicamente, conservaba su agudeza mental y su determinación. Ella le reveló a Leo la magnitud del secreto que había mantenido en su corazón y en sus puntadas. La milicia del Puño de Hierro no solo secuestraba mujeres para trabajar en sus talleres clandestinos, sino que también las traficaba, vendiéndolas a redes internacionales de explotación. Varias otras mujeres del bosque, cuyos destinos se habían perdido en la bruma de la incertidumbre, estaban allí, atrapadas en el mismo infierno. La milicia había manipulado los registros, sobornado a oficiales corruptos y creado una red de complicidad que se extendía por toda la región para mantener su operación en secreto. La milicia, liderada por el despiadado El Hueso y su sombrío lugarteniente La Sombra, había operado impunemente durante años, silenciando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ellos eran los responsables de las desapariciones de docenas de mujeres en la región, vidas que se habían desvanecido sin dejar rastro. Eva explicó que los bordados eran su sistema de comunicación, una forma ingeniosa y desesperada de gritar al mundo sin ser descubierta por sus captores. Ella sabía que su hijo, con la ayuda de su abuela, sería el único que podría descifrarlos, el único capaz de entender el lenguaje de sus puntadas. La verdad era más cruel y retorcida de lo que Leo jamás había imaginado. Un abismo de depravación que lo dejaba sin aliento. La noticia de la supervivencia de Eva y la revelación de la verdad, impulsada por las pruebas irrefutables que Leo había recolectado con tanto riesgo, se extendió como un reguero de pólvora por el bosque y más allá. La comunidad, que había lamentado la pérdida de sus hijas durante tanto tiempo, ahora sentía una mezcla de alivio inmenso y una indignación furiosa que comenzaba a bullir. Los familiares de las mujeres desaparecidas, que habían vivido en 1960 la incertidumbre y el dolor durante años, se aferraron a la esperanza de que sus seres queridos también pudieran estar vivos. La ira se encendió en los corazones de la gente, y la sed de justicia creció, imparable. La verdad, aunque dolorosa, era un paso hacia la liberación, no solo de Eva, sino de todas las víctimas de esa red de miseria. La revelación de Eva y Leo, fortalecida por las pruebas irrefutables que el joven había recolectado con tanto riesgo y astucia, desató una verdadera tormenta mediática y judicial. Los detalles crudos de la operación de tráfico humano, la crueldad despiadada de la milicia del Puño de Hierro y la complicidad inaceptable de las autoridades corruptas salieron a la luz con una fuerza explosiva. La prensa nacional e internacional se hizo eco de la historia de Eva y Leo, transmitiendo cada detalle del horror y la esperanza. La presión sobre el gobierno se volvió insostenible, exigiendo acciones inmediatas y contundentes. Se inició una investigación a gran escala, que involucró a los más altos niveles de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. La primera prioridad fue, sin duda, la liberación de las mujeres cautivas. Un equipo de rescate de élite, conformado por fuerzas especiales entrenadas para operaciones de alto riesgo y agentes de inteligencia con años de experiencia, asaltó el complejo industrial abandonado. La operación fue rápida y efectiva, ejecutada con precisión militar. Decenas de mujeres, demacradas, exhaustas pero vivas, fueron liberadas de su prisión. Sus rostros, al ver la luz del día y a sus rescatadores, reflejaban una mezcla abrumadora de alivio, incredulidad y un dolor profundo por los años perdidos. Fueron trasladadas de inmediato a centros de recuperación especializados, donde recibieron atención médica de urgencia, apoyo psicológico y terapia para sanar las heridas, invisibles de su cautiverio. Eva, aunque débil físicamente por el maltrato, se recuperó con una rapidez asombrosa, impulsada por la fuerza de su espíritu y el amor. Su reencuentro con su madre y su hijo Leo fue uno de los momentos más emotivos y esperados que el bosque había presenciado en décadas. La familia, rota por la ausencia y el dolor, ahora se reunía, más fuerte que nunca, sus lazos reforzados por la adversidad superada.
Las demás mujeres liberadas también se reencontraron con sus familias, aunque muchas de ellas tuvieron que lidiar con el trauma persistente y las secuelas psicológicas de años de esclavitud. Fue un camino largo y doloroso hacia la recuperación, pero no estaban solas. Recibieron apoyo de organizaciones no gubernamentales y de la propia comunidad, que se volcó en ayudarlas. Los antagonistas, el hueso y la sombra, no escaparon de la justicia. La operación de rescate se extendió a la captura de los líderes y miembros clave de la milicia del Puño de Hierro. Gracias a la información detallada proporcionada por Eva y las pistas meticulosamente descifradas por Leo, las autoridades pudieron desmantelar por completo la red criminal de la milicia, capturando a sus miembros más importantes. El hueso fue encontrado en una de sus guaridas secretas, intentando escapar con documentos falsos y una bolsa llena de dinero ilícito. La sombra, su despiadado lugarteniente, fue localizado en una operación de inteligencia, justo cuando intentaba huir del país, disfrazado y con una identidad falsa. Ambos fueron arrestados y enfrentaron la justicia, sus crímenes expuestos ante el mundo. Su imperio de crueldad y avaricia se desmoronó por completo, desvaneciéndose como un espejismo oscuro. La revelación de la verdad tuvo un impacto profundo e irreversible en la comunidad de El Bosque. El miedo que había reinado durante años, la opresión silenciosa impuesta por la milicia, se transformó en una indignación colectiva que se manifestó en protestas y exigencias de cambio. La gente, empoderada por la increíble historia de Eva y Leo, comenzó a exigir rendición de cuentas. Se expuso la corrupción dentro de las fuerzas policiales y de otras instituciones gubernamentales que habían permitido que la milicia operara impunemente. Varios oficiales corruptos fueron destituidos de sus cargos y procesados por sus crímenes. El caso de Eva se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia y el tráfico de personas, un recordatorio doloroso pero vital, de que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede prevalecer si hay valentía. El misterio de las mujeres desaparecidas finalmente se resolvió. Se encontraron los restos de algunas de las víctimas que, lamentablemente, no habían sobrevivido al cautiverio. Sus familias, que habían vivido en la agonía de la incertidumbre durante años, finalmente tuvieron la oportunidad de darles un entierro digno, de cerrar un ciclo de dolor y de comenzar el difícil proceso de duelo. La historia de Eva y Leo se convirtió en un testimonio de la resiliencia humana, de la fuerza inquebrantable del amor familiar y de la determinación férrea de una madre que nunca se rindió. El Bosque, aunque marcado por la tragedia, emergió fortalecido. La vida después de la revelación nunca volvió a ser la misma para Eva, para Leo, ni para su abuela. Eva, aunque profundamente traumatizada por la experiencia de su cautiverio, encontró consuelo y una nueva razón para vivir en el reencuentro con su familia y en el inmenso apoyo que recibió de la comunidad y de miles de personas en todo el país. Ella, con su espíritu renovado, volvió a su taller de costura, pero esta vez, sus bordados no eran solo para las prendas del pueblo. Comenzó a enseñar sus habilidades a otras mujeres, especialmente a aquellas que, como ella, habían sido víctimas de trata, ayudándolas a recuperar su independencia, a encontrar un propósito y a sanar las profundas heridas emocionales y físicas que les había dejado el cautiverio. Su taller se convirtió en un refugio, un lugar de empoderamiento. Leo, por su parte, se convirtió en un héroe nacional. Su valentía, su determinación y su ingenio fueron elogiados en todo el país. A pesar de su juventud, demostró una madurez y un coraje excepcionales, una capacidad de acción que pocos adultos poseerían. Él continuó sus estudios, sobresaliendo en sus clases, pero nunca olvidó las lecciones de supervivencia que su abuela le había enseñado, ni los senderos del bosque que lo llevaron a su madre. A menudo visitaba el bosque, no solo para recordar su increíble viaje, sino para encontrar la paz y la conexión con la naturaleza que lo había protegido en los momentos más difíciles. Se convirtió en un defensor activo de los derechos de las víctimas de tráfico, prestando su voz a causas importantes. El legado del caso de Eva y las mujeres desaparecidas perduró mucho más allá de las primeras noticias.
Sirvió como un recordatorio constante de la vulnerabilidad de las comunidades aisladas y de la importancia vital de la vigilancia, la denuncia y la acción colectiva para combatir el crimen organizado. Gracias a su historia, se crearon nuevas leyes para combatir el tráfico humano y se fortalecieron las instituciones encargadas de proteger a las víctimas y perseguir a los culpables. La historia de Eva se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de que la fe, la resiliencia y el amor pueden vencer la oscuridad más profunda, y que incluso en los momentos más desesperados, el amor inquebrantable de una familia puede encontrar un camino para regresar a casa. La balanza entre la esperanza y la tristeza, aunque equilibrada por el dolor del pasado, se inclinó definitivamente hacia la esperanza, con la promesa de un futuro mejor, forjado por la valentía inigualable de una madre y su hijo. La memoria de las que no regresaron fue honrada, y su sacrificio no fue en vano.